¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a proseguir con el curso de fisiología con lo que respecta al segmento de respiratorio. Vamos a ver la clase de mecánica de la respiración, conceptos de la compliancia y la resistencia al flujo respiratorio. Mi nombre es Pedro León Urdanegui y hoy estaré a cargo de esta clase. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, a los grupos por favor nos escriben. Así que comencemos, chicos. Vamos a ver. Con lo que respecta a la mecánica de la respiración. Tenemos lo siguiente entonces a la mecánica de la respiración. En cuanto a lo que es la mecánica de la respiración, vamos a tener que lo que es la expansión o la compresión de los pulmones van a tener diferentes momentos en los cuales estos, como mencioné ya anteriormente, se van a poder comprimir o se van a poder distender. Y esto básicamente a qué se va a deber. Se va a deber a la ubicación que tienen y además a la colaboración de distintos músculos, pero principalmente a lo que sería el diafragma en la parte inferior, que va a permitir que se amplíe lo que sería la distancia desde el ápice pulmonar hacia lo que sería el diafragma. Precisamente al descender es que aumenta este tamaño, esta longitud. Ahora, otro evento que también sucede y que hace que también se pueda distender también el pulmón va a ser el aumento del diámetro anteroposterior de la caja torácica. Y eso se va a lograr gracias a los músculos que van a colaborar en este proceso. Entonces, para regla general, podemos decir de que van a haber músculos que van a colaborar en elevar la caja torácica, a los cuales vamos a llamar músculos de la inspiración, mientras que todos los músculos que más bien van a bajar la caja torácica se les van a llamar músculos expiratorios. ¿Está bien, chicos? Ya. Entonces, eso es lo que tendríamos a continuación. Y por eso es que ahora lo que vamos a ver en la mecánica de la respiración van a ser todos los músculos, o bueno, los músculos que van a intervenir en esos eventos, tanto del aumento de la longitud a nivel de altura, como también el aumento que se va a producir en el diámetro anteroposterior. Entonces tenemos los músculos que van a permitir la ventilación pulmonar, y dentro de los músculos que van a permitir la ventilación pulmonar los vamos a clasificar en dos, básicamente: aquellos músculos que se les conoce como músculos expiratorios y aquellos músculos que se les conocen como inspiratorios. Ya mencionaba más o menos cuál era la definición de cada uno de ellos, y vamos a ver ahora cuáles son los que encontramos dentro de cada uno de ellos. Dentro de los músculos expiratorios se encuentran los rectos, los oblicuos del abdomen y también los intercostales internos. Y dentro de los músculos inspiratorios vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo, a los escalenos, al serrato anterior, intercostales externos y al pectoral menor, también al diafragma. Entonces, eso sería de manera general. De repente falta uno que otro, pero lo que estoy utilizando ahorita como referencia bibliográfica es por si acaso el Guyton, y justamente menciona estos músculos. Otros libros, o si vamos más a la parte de anatomía, mencionan más libros, incluso clasifican a los músculos accesorios también. Y
definen a los músculos accesorios aquellos que pueden precisamente aumentar este diámetro anteroposterior. Entonces los músculos que pueden aumentar ese diámetro anteroposterior, por ejemplo, serían los músculos como el esternocleidomastoideo y los escalenos. Pero eso es si nos vamos a la parte anatómica. Si nos vamos a la parte fisiológica, así es como los está clasificando el Guyton. Y bueno, eso sería con respecto a los músculos que nos van a permitir precisamente esos eventos, tanto el evento expiratorio como el evento inspiratorio. Ya, continuemos con la siguiente diapositiva. Bueno, acá ya se ve de manera gráfica los músculos que de repente no se observaban en la diapositiva anterior, tanto los músculos escalenos, músculos como el esternocleidomastoideo y músculos como el serrato anterior. En cuanto a lo que es los escalenos, nos van a permitir la elevación de las dos primeras costillas, tal y como se muestra aquí. Recuerden que los escalenos tenemos el escaleno anterior, el medio y el posterior, y gracias a ellos es que se permite la elevación de las dos primeras costillas. En cuanto al serrato anterior, este de acá nos va a permitir que se eleven las costillas. Y de igual manera el esternocleidomastoideo también nos va a permitir lo que es la elevación del esternón. Entonces esos serían los músculos de parte de lo que son los músculos de la inspiración. En la diapositiva anterior también se mostraron algunos músculos como los intercostales externos y los intercostales internos. Recordando también de que cuando se produce la contracción diafragmática, lo que sucede es que aumenta esta altura, y al aumentar la altura permite la inspiración, mientras que el diafragma más bien cuando se relaja ya más bien se permite lo que es la expiración. ¿Está bien? Ya, continuamos. Ahora vamos a pasar a ver rápidamente lo que es cómo es que se va a ver influenciado las presiones de entrada y salida del aire en los pulmones. Vamos a ver que estas presiones van a verse a nivel pleural y a nivel alveolar. Estas dos presiones se deben de conocer bien para que se vean cómo es que se producen diversos eventos. Entonces vamos a eso, cómo es que se producen cada uno de estos eventos. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, ahora vamos a comenzar viendo lo que es la presión pleural. La presión pleural, bueno, acá recordando un poquito de anatomía, podemos visualizar que alrededor del pulmón se encuentra lo que es la pleura visceral. Esa línea de color rojita es lo que sería la pleura visceral. Es aquella que está pegada justamente a la víscera, en este caso al pulmón. Y tenemos la otra hoja pleural, recordando que son dos, la visceral y la parietal. La otra hoja pleural, que es la parietal, tiene cierta distancia, que en realidad no es una distancia, sino más bien es un espacio virtual que va a tener un líquido, que es el líquido pleural. Entonces, entre la pleura visceral y la pleura parietal se va a encontrar el líquido pleural, y ese espacio donde va a estar el líquido pleural se le conoce como espacio interpleural. Ya. Entonces, recordando eso, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente, que en ese espacio pleural, donde está el líquido pleural, existe una presión negativa.
Y esta presión negativa se va a formar, ¿por qué? Se va a formar por lo siguiente, porque la hoja parietal que se encuentra pegada hacia la pared de la caja torácica va a tender precisamente por la pared torácica a expandirse, mientras que la hoja visceral que rodea el pulmón va a tender a colapsarse. Entonces tendríamos dos fuerzas así. Por una parte tendríamos que por la pared torácica va a haber una fuerza que va a tratar de expandirse, y tenemos otra fuerza que más bien va a tratar de colapsarse por parte de la pleura visceral. Entonces, esa diferencia de fuerzas va a producir a este nivel una presión negativa. Además también de que va a haber un filtrado de lo que es el líquido pleural, y eso también en parte va a colaborar a esa presión negativa. Y algo más, que si se dan cuenta no hay una unión con lo que respecta a la pleura visceral con lo que sería de repente la caja torácica. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace de que se mantenga unida? Porque si se dan cuenta no hay uniones. Lo que hace que se mantenga unido la pleura visceral con la pleura parietal es precisamente esa presión negativa, y gracias a que también se encuentra el líquido pleural. Entonces, ya sabemos de que hay un líquido pleural, que existe el líquido pleural en ese espacio, y que además ese espacio tiene una presión negativa. ¿Y de qué me sirve conocer eso? Bueno, entonces, al conocer de que existe una presión negativa, en el reposo la presión negativa en este espacio va a ser alrededor de aproximadamente unos menos 5 centímetros de agua. Es un tipo de medida que se utiliza. Menos 5, acá falta el menos. Es menos 5 centímetros de agua. Esa es la presión negativa que existe en el espacio pleural cuando se encuentra en reposo. Entonces, cuando nosotros pasamos a inspirar, ¿qué va a pasar? El diafragma va a bajar. El diafragma baja, entonces aumenta el tamaño pulmonar, y lo que va a pasar además es que a nivel del espacio pleural va a verse aumentada la presión negativa. Va a pasar de menos 5 centímetros de agua, va a pasar a menos 7.5, o sea que va a haber una variación de menos 2.5 centímetros de agua. Entonces, esa variación de presión negativa al final nos va a traducir un aumento de volumen de aproximadamente 0.5 litros. O sea que yo, al volver más negativa esa presión intrapleural, esa presión en el espacio pleural, voy a hacer que aumente el volumen pulmonar. Vamos ahora a esta gráfica, que es la que aparece en el gaito, y vamos a explicar qué es lo que pasa. Aquí tenemos lo que es la gráfica, la curva que se va a formar en la presión pleural, tanto en la inspiración como en la expiración.
Entonces acabamos de decir de que en el estado de reposo lo que es la presión se va a encontrar en menos 5 centímetros de agua. Durante la inspiración puede disminuir hasta un valor de 7.5 centímetros de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si se dan cuenta, está disminuyendo y hay una variación de la presión de menos 2.5. Al producirse este evento, lo que va a pasar con el volumen pulmonar va a ser de que va a generarse un incremento del volumen pulmonar. Precisamente que luego que baja el diafragma hay un aumento de la presión del volumen pulmonar, y ese aumento del volumen pulmonar es de 0.5 litros, y ahí es donde estamos ganando lo que es el volumen pulmonar, justamente en esa diferencia de presiones. ¿Está bien, chicos? Ya. Entonces, eso sería lo que nos representaría esta gráfica, y espero que les haya quedado claro más o menos cómo es que, sin estar pegadas prácticamente las pleuras, o bueno, no tienen un punto de fijación, más bien dicho, pero gracias a la presión negativa que se produce y gracias al líquido pleural es que se mantienen unidas y se produce tanto el proceso de inspiración como el proceso de expiración. Ya, ahora pasemos a la siguiente diapo. Bien, ahora habíamos dicho de que hay una presión a nivel pleural, y gracias a esa presión y esa variación de presión negativa es que va a haber un aumento del volumen pulmonar, pero también va a haber una presión a nivel alveolar. A nivel alveolar también va a generarse una presión. ¿Y cómo es que se va a ver eso? Se va a ver de la siguiente manera. Imagínense lo siguiente. Imagínense de que ustedes tienen la glotis abierta. O sea, tienen la glotis abierta, pero no existe flujo de aire. Porque normalmente cuando ustedes abren la glotis, más bien es para inspirar o para expirar el aire, y hay siempre flujo de aire. Pero ustedes imagínense que tienen la glotis abierta, pero no van a permitir de que haya flujo ni de entrada ni de salida. Entonces, en ese momento es cuando la presión de todo el árbol bronquial, incluidos los alvéolos, va a ser igual a la de la atmósfera. ¿Y cuánto es la presión de la atmósfera trabajada en centímetros de agua? Es de 0. Ya. Entonces, una vez que ya tienen imaginada esa secuencia, ahora veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que se necesita para que el aire ingrese a los alvéolos? Para que el aire ingrese a los alvéolos debe de haber una diferencia de presiones. Entonces, ¿cómo yo genero esa diferencia de presiones? ¿O cómo hago para que el aire que se encuentra afuera ingrese hacia el alvéolo? ¿Cómo lo hago? Disminuyendo la presión alveolar. Yo disminuyo la presión alveolar y va a haber una diferencia de presiones, y eso va a permitir de que el aire ingrese. Entonces disminuyo la presión alveolar y debe de ser menor a la que existe en la atmósfera, o sea, tiene que ser negativa. Entonces, si yo la disminuyo menor a la cantidad de atmósferas, menor a la cantidad de la que se encuentra en la atmósfera, entonces lo que voy a conseguir va a ser precisamente eso, el flujo de aire desde el exterior hacia el alvéolo. Ahora, van a suceder dos eventos durante la inspiración y durante la expiración. Durante la inspiración, la presión alveolar va a disminuir hasta incluso menos 1 centímetro de agua. Es lo que se les mencionaba. Necesito de que la presión en el alvéolo sea menor a la de la atmósfera. ¿Cómo consigo eso? Llevando la presión a una presión negativa, porque si la presión atmosférica es de 0 centímetros de agua, entonces necesito llevarlo a un valor menor. ¿Cómo
por ejemplo la que se llega a conseguir durante la inspiración, que es de menos 1 centímetro de agua. ¿Y qué me va a permitir eso? Me va a permitir la entrada de 0.5 litros de aire o de flujo de aire en un tiempo aproximado de 2 segundos. Y durante la expiración, ¿qué va a suceder? Durante la expiración, más bien la presión alveolar va a aumentar hasta más 1 centímetro de agua. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Me va a ayudar en la salida de 0.5 litros. Más adelante ya van a saber que ese es el volumen corriente, que es de 500 mililitros. Pero por ahora trabajémoslo así. Y la salida va a ser entre 2 a 3 segundos. Visto esto en el gráfico que tenemos por aquí, aquí tenemos la presión alveolar. Esta es la gráfica de la presión alveolar, y como mencionaba, en el reposo la presión es de 0 centímetros de agua. Ahora, lo que es durante la inspiración puede llegar hasta menos 1, más o menos sería este nivel, menos 1 centímetro de agua. Entonces es lo que ya les mencionaba, y gracias a eso es que yo puedo generar un ingreso de hasta 0.5 litros de volumen. ¿Está bien? Así es como se va a interpretar ese gráfico. Y durante la expiración más bien va a aumentar, puede aumentar hasta más 1, y va a permitir también la salida de 0.5 litros. ¿Está bien? En lo que es el volumen pulmonar. Y así es como se traduciría este gráfico, y así es como se explica por qué es que se produce el evento de inspiración y expiración, gracias a lo que son las presiones tanto pleural como alveolar. Y ahora hay una presión que se va a dar cuando exista la diferencia de presiones entre la diferencia de la presión alveolar con la presión pleural. Si yo hago esa diferencia, voy a obtener lo que es la presión transpulmonar, y con esa es la que vamos a trabajar más adelante. Así es que espero que les haya quedado claro esto, chicos, y hasta aquí la primera parte del video. Nos vemos en la segunda parte del video.